¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política Alfredo Torres, el expresidente ejecutivo de Ipsos. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días, Mario. Y vamos a conversar, evidentemente, sobre la última encuesta que han hecho y divulgado ellos el fin de semana en el diario El Comercio. Es una encuesta de la semana pasada realizada inmediatamente después del partido con Colombia y que tiene, digamos, un resabio político, pero futbolero también. Así es. Vamos a empezar con lo evidentemente más importante, que es cómo está la aprobación del presidente de la República. Tenemos el cuadro ahí. Dice: en general, diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay un comparativo entre septiembre y octubre, eso es lo importante. 22% era en septiembre, 30% en octubre, y la desaprobación ha bajado 10 puntos, de 72 que tenía en septiembre a 62 en octubre, no precisa, de 6% a 8%. Muy bien. Ahora, en ese ínterin lo que ha ocurrido es que ha cambiado el gabinete, o ha recibido también el voto de confianza, aunque eso ha sido posterior. Sí. Y ha habido una sucesión de resultados futbolísticos favorables o que mejoran el ánimo de la gente. ¿Tienen ustedes la impresión de que uno de estos dos ingredientes ha sido más importante que el otro en yo creo la mejoría? Que de todas maneras el ingreso de Mercedes Arauz y el cambio de gabinete que viene con ella ayuda a la recuperación presidencial, ¿no? Eso lo hemos visto en otros cambios ministeriales en otra época. Ella tenía en las encuestas previas la mejor imagen, o sea, era la mejor candidata posible para reemplazar a Fernando Zavala. Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto favorable. El segundo impacto, sin duda, es el estado de ánimo colectivo, que hoy día es más optimista gracias al fútbol, y ya lo era incluso antes del último partido. ¿Cuánto pesa cada uno? Nadie lo puede saber con precisión, pero esta encuesta, como otras dos que se han hecho en los días previos, mostraban una recuperación en la aprobación presidencial. Entonces, el factor Mecha Arauz de todas maneras también juega, ¿no? No es que sea solo el fútbol. Bueno, pero podemos comparar quizás cuánto ha mejorado con este cambio de gabinete el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y cuánto mejoró en otros casos con los primeros reemplazos del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, en el caso de Ollanta, en el caso de Alan García. Claro, en el caso de Ollanta hubo una recuperación de 7 puntos cuando acaba el primer gabinete, el gabinete Lerner. Pero eso es ahí nomás, en diciembre sí, del así 2011. es. Pero ahí había una expectativa favorable porque el tema central en ese momento era seguridad, era orden, y el que entra es el ministro del Interior, ¿no? Es el señor Oscar Valdés. En otros casos, digamos más atrás, no siempre ha habido un incremento, ha habido casos en los cuales esto no ha ocurrido, pero eso era cuando el que entraba era alguien más o menos desconocido, entonces no cambiaba el perfil del gabinete. Pero en este caso, Mercedes Arauz sí es una persona muy conocida y que tenía ya una aprobación alta antes de entrar al Ejecutivo, ¿no? Ahora, claro, no tenemos toda la proyección del año para poder ver cómo ha sido la, digamos, evolución de la aprobación o desaprobación del presidente, pero la verdad de las cosas es que en agosto nada más tenía 29%, lo que pasa es que cayó. Sí. Y si nos vamos un año atrás, estaba en 55%. Entonces, claro, ha subido 8 puntos, pero si la foto es un poco más amplia, si el angular, digamos, contempla la escena de manera un poco más vasta, vemos que lo que ha ocurrido es que ha caído 25 puntos en un año. Sí, pero el primer año es irrepetible, ¿no? Es decir, el segundo año, el tercer año en nuestro país ya son situaciones, digamos, en donde estar por encima del 30% hay que darse por bien servido, ¿no? Lo grave es estar debajo de 20, digamos que, por ejemplo, Toledo lo tuvo en varios momentos. En el rango de 20 a 30 la cuestión es un poco angustiante, y ya arriba de 30 uno ve las cosas mejor. Pero está ahí nomás, o sea, en un mes o dos puede volver a los 20 sin ninguna, si es que no hay pues una mayor eficacia en la gestión pública, ¿no? Bueno, pero esta aprobación y desaprobación, porque también hay un 62%, es más o menos un tercio, 2/3, grosso modo, y unos cuantos que no se pronuncian, ¿no? Se compone de distintos elementos y ustedes han preguntado por ellos. Por un lado tenemos
A los nuevos ministros, vamos a ver el cuadro, aunque no hay mucho que decir porque son efectivamente nuevos, quizás lo más representativo es la aprobación de la propia Presidente del Consejo de Ministros. Ahí tenemos Mercedes Arauz, aprueba 31, desaprueba 46, no precisa 23. Bueno, Carlos Asombrío no es nuevo ministro, ya estaba ahí, pero tiene 31, desaprueba 45. Claudia Cooper 25, pero ahí lo que llama la atención es el no precisa, no la conocen mucho. Carlos Brus, en cambio, sí es conocido, tiene 38 de aprobación, 38 de desaprobación. Este nivel de aprobación para Mercedes Arauz concretamente, ¿qué indica comparativamente con otros primeros ministros? Primero, que es conocida, que ya era conocida antes de ascender al cargo. Claro, cuando, en primer lugar, contra Fernando Zavala, ¿no? Cuando Fernando Zavala se va, está en 20 y pocos, me parece que era 23 o 24, entonces hay ahí una recuperación importante, ¿no? También se puede comparar contra ella misma, ¿no? La expectativa de que fuera el primer ministro tenía una aprobación general de 39%. Si ahora tiene 31 es porque hay 23 que todavía no se pronuncian, no necesariamente no la conocen. También puede ser que estamos esperando a ver qué hace. No la conocen como primera ministra. Exactamente, ¿no? Porque esta encuesta además ha sido hecha antes del voto de confianza. Así es. Entonces yo creo que están esperando. De los demás sí se observa pues de que Carlos Brus tiene, por su trayectoria anterior como ministro de Vivienda y como congresista, un poco más de apoyo popular. Asombrío, hay una cierta recuperación de 3-4 puntos respecto del mes pasado, por las cosas que se vienen haciendo. Ahí vemos, me parece, los demás ministros son menos conocidos y tienen, pues, por lo tanto, un poco mayor cantidad de gente. Pero en general la aprobación al gobierno en sus distintas manifestaciones está alrededor del 30 y 31, 32%, o sea, es un tercio. Es un tercio en este momento, que favorable es un tercio, cuando se descuida cae a un cuarto, ¿no? Ahí vemos algunos otros ministros, pero en realidad quisiéramos pasar al siguiente cuadro. ¿Cuál es el siguiente cuadro que tenemos? Sí, hemos visto que son los otros ministros, pero quisiera el siguiente cuadro. Ahí está. Vamos a ver qué cosa ocurre en la oposición también. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño político de Keiko Fujimori? Tenía 38 en septiembre y en octubre tiene 37. No es relevante el cambio, ¿no? No es relevante, pero ella venía de 40. Ajá. Y además yo sí creo que ella está hoy día en una encrucijada compleja que le puede costar puntos en el futuro. Y es su posición respecto del indulto. Si es que Alberto Fujimori, digamos, es su indultado. Posición, no posición, digamos. Exactamente. ¿No? Porque ¿qué ocurre? Las bases fujimoristas sí quieren el indulto. Y a los políticos fujimoristas, la gente de Fuerza Popular, no le entusiasma el indulto porque piensan aparentemente que ella perdería poder, pone en riesgo su liderazgo en el partido. Esa situación, en la medida en que vaya siendo conocida por las bases fujimoristas, le puede costar en aprobación a su gestión, ¿no? Podemos volver al cuadro, quería ver la desaprobación que tiene, que no es baja, tiene 57% de desaprobación, es elevado, y sin embargo, este 37% que tiene ella de aprobación es el puntaje más alto de los líderes políticos, incluido el presidente, o sea, más que Verónica Mendoza, más que, qué sé yo... Claro, pero ella fue la que sacó la mayor votación en la primera vuelta, así que es normal que sea así, y está en la oposición, entonces ella no tendría por qué perder puntos, en circunstancias normales debería mantener o aumentar su apoyo. Si lo pierde es porque está, digamos, en una situación política complicada, que tiene que ver con el hecho del indulto, pero también tiene que ver con las acusaciones. ¿Y con la sanción a Kenji o no? Y con la sanción a Kenji, que también es algo que el electorado fujimorista resiente. Una parte importante, digamos. Exacto. Tenemos también el cuadro a propósito de la aprobación de Kenji, que es completamente insólito porque, digamos, no es realmente el líder de un partido político, ni ha sido candidato a la presidencia, pero se ha convertido en una ficha política importante. Sin embargo, su aprobación ha caído y 3% sigue, o 3 puntos porcentuales sí es relevante, ¿no? Ha caído de 36 a 33, su desaprobación 60, no precisa 7. ¿Qué cosa explicaría a manera de ver de ustedes esos 3 puntos de caída? Bueno, en realidad, si vemos la serie más amplia, él se mantiene siempre algo debajo de Keiko, ¿no?
lo interesante es cuando analizamos quiénes lo respaldan. Uno podría pensar que son los antifujimoristas que quieren, digamos, que disfrutan de sus críticas a Keiko. En realidad, quieren medir la figura claro, de Keiko. Claro. Pero en realidad su base es la misma, siguen siendo los fujimoristas. Entonces, el electorado fujimorista, que además es un electorado normalmente poco interesado en política, no está muy en el detalle de los dimes y diretes y simpatiza con los dos hermanos. Entonces, cuando se agudiza el conflicto o cuando se plantea la posibilidad de una sanción, imaginémonos pues que lo quieran expulsar a Kenji, esa idea es rechazada por el electorado fujimorista. Por eso me decía, ¿no?, de que es una situación compleja de manejar para Fuerza Popular o para Keiko en particular. Mencionabas hace un momento el caso Lavajato, que impacta en todos los sectores políticos de distinta manera. Tenemos los cuadros de la impresión que tiene la ciudadanía de la responsabilidad de los distintos personajes políticos. ¿Usted cree que Keiko Fujimori es culpable de participar en una organización criminal? Además, esto es la formulación, el tipo delictivo que ha escogido la Fiscalía ahora y que ha sido tan severamente rechazado, digamos, tan señaladamente rechazado, tanto por Alan García como por Keiko Fujimori. Dice, es culpable de participar en una organización criminal, 46%, no es responsable de participar en una organización criminal, 41%. Ahora, esto es dentro de los que están enterados, que me parece que están dentro 70%, de 60 y tantos por ciento. Así es. ¿No? Da la impresión de que no necesariamente, digamos, uno pensaría, no da la impresión por las cifras, sino que la gente no necesariamente está informada de qué cosa quiere decir una organización criminal exactamente. Acá por supuesto, eso es una pregunta al bulto, ¿es culpable o no es culpable? ¿No? Claro, pero en todo caso sí es una acusación más grave que lavado de activos, que era la que se usaba antes, que tampoco nadie sabía bien quién era, qué quería decir, pero en esas preguntas normalmente había una mayor percepción de culpabilidad. Ahora esto se divide un poco más en el caso de Keiko, no así en el caso de Alan, que igual ahí sí la gente piensa, la percepción, hay una ¿no? La imagen es que él sí bastante más generalizada. Criminal, ¿no? Tenemos el cuadro de Alan García, ahí está. ¿Usted cree que Alan García es culpable de participar en una organización criminal? ¿Es culpable de participar en una organización criminal? 69%, eso es más de 2/3. No es responsable de participar en una organización criminal, 19%, no precisa 2%. Estas opiniones, estas sensaciones son reiteradas en el caso de Alan García, y él, a juzgar por el tono de sus notas periodísticas, está un poquito harto de esa circunstancia que no se puede, es como un toro que no se puede librar las banderillas de encima, ¿no? Claro, así es. La culpabilidad la tiene que evaluar el Poder Judicial, pero las percepciones, la imagen, lo que nos dicen es que políticamente su imagen está destruida. O sea, por más habilidades que él tenga o mayor elocuencia que él tenga, la imagen que tiene es muy negativa en este campo, ¿no? En el caso de Fujimori y de Keiko está un poco más dividida, también tiene mucha gente que piensa mal de ella, pero también hay otro sector que la defiende. En el caso de Alan son muy pocos los que lo defienden, ¿no? Ahora, si vamos a evaluar el impacto de Lavajato y lo que las personas piensan acerca de cómo tendrían que reaccionar los políticos, hay que ver también lo que piensa la ciudadanía acerca de la circunstancia de que el presidente Kuczynski, digamos, atendiendo al derecho que tiene, no reciba a la Comisión Lavajato. Dice, como usted sabe, el Congreso ha citado a PPK a declarar frente a la Comisión Lavajato, y él ha respondido que realizará su descargo mediante una carta. ¿Cree usted que PPK debe declarar frente a la Comisión del Congreso o está bien que responda por carta? Debe declarar frente a la Comisión, 81%. No debe ir, está bien que responda por carta, 18%, no precisa 1%, de manera que la gente está muy definida al respecto, a favor o en contra, y la verdad es que está abrumadoramente a favor de que, a pesar de que no tiene que hacerlo, pero sí puede hacerlo, que reciba a la comisión. El presidente, sin embargo, ha reiterado, me parece que ayer, que de ninguna manera va a recibirlos. Bueno, la encuesta nos dice que eso es un error, ¿no? La percepción ciudadana es que si, como dice el dicho, quien nada debe, nada teme, debería pasar pues por el mal rato de una comisión que probablemente va a hacer preguntas muy
muy agresivas, muy incómodas, como ocurre en cada censura también pero los que se llevan el ministerial, costo ¿no? de eso son los inquisidores, digamos. Así ¿no? es, pues la opinión pública ya sabe que ese es el estilo de muchos congresistas, ¿no? Entonces, yo creo, al menos lo que la encuesta dice, es que la mejor manera de salir del tema es recibiendo la comisión. La carta no va a resolver el problema. Se nos está agotando el tiempo y tenemos que pasar un poco, o sea, digamos, Kuczynski, si pensara políticamente, recibiría la comisión. Esa es la conclusión que... Sí, por supuesto, lo cual no lo obliga a hacer pues declaraciones extensas, ¿no? Puede ser como hace con cualquiera de estos casos. Y no era necesario hablar del circo y de la recatafila de insultos espantosos. Lo han retado además a que los enumere y no... El presidente no puede entrar en ese tipo de adjetivos, ¿no? Con el Congreso. El indulto. También se ha preguntado sobre la posibilidad de la concesión del indulto y está 62% de acuerdo, 36% en desacuerdo, no precisa 2%. Ahora, ese 36% uno tiene la impresión es políticamente más activo que el 62%, es decir, en las calles, claro. De ese 36% puede haber no sé, la mitad que pueden estar dispuestos a hacer ruido al respecto, y eso es lo que puede intimidar, ¿o no? Claro. A quien tiene que conceder el indulto, quiero decir. No cabe la menor duda de que hay un sector muy activo en contra, muchos de los cuales votaron en la segunda vuelta por PPK, pero muchos de los cuales también ya están en la oposición. Lo hemos visto en el voto de confianza a Mercedes Arauz, toda la izquierda votó en contra. Entonces ya perdió el apoyo de la izquierda que lo tuvo en la segunda vuelta. Yo creo que lo perdió saliendo de los centros de votación, digamos. O sea, votaban y pasaban entonces, a la oposición. A lo que voy es que eso no es un argumento, digamos, suficiente hoy día para demorar la decisión. La decisión, por supuesto, tiene pues una serie de características políticas, pero sobre todo humanitarias, ¿no? ¿Ha subido el...? No, ha bajado. Era 65% apoyaba el indulto, ahora está en 62%. Casi margen de error, pero en todo caso como que se está estabilizando el respaldo, ¿no? Ahora, elementos como este cambio que hubo en la Comisión de Gracias Presidenciales y en la Dirección de Gracias Presidenciales, que pareció una astracanada, una comedia de enredos, poner a este caballero de 92 años para que luego, cuando le preguntasen a qué cosas lo han nombrado, él dice, yo no sé ni quién, ni cómo, ni cuándo, y terminara renunciando. Eso hace caer el apoyo al indulto, porque la pregunta nuestra es por indulto humanitario. Claro, y da toda la impresión de que no. De que hay un arreglo ahí, ¿no? Sí. Entonces, si es así, lógicamente cae la aprobación, ¿no? Bien, y para terminar, claro, habíamos hablado de un ingrediente futbolero, el que mejor aprobación tiene de todos es el entrenador de la selección peruana, el profesor Gareca, que tiene aprueba 98%, desaprueba 2%. ¿Tú habías visto alguna vez algo tan contundente? No, esto es récord histórico y el 2% de repente son chilenos, no sabemos, ¿no? Probablemente. Y bueno, eso también tendrá Eso tiene un impacto. Sin duda los partidos de noviembre van a influir mucho también en el ánimo de la ciudadanía, ¿no? Si es que se logra la clasificación. Y luego también la visita del Papa. Por eso es que muchos analistas dicen que se le vienen algunos meses de cierta tranquilidad al gobierno, porque entre estos dos hechos, ¿no? El fútbol y la visita del Papa, ya estamos, digamos, a mitad de verano, ¿no? Y también dicen que el indulto se dio al repechaje. Así es. Depende mucho de ese resultado, la disposición de la gente para acoger o dejar de acoger medidas de esa naturaleza. Claro, y el momento en el cual se haga, ¿no? Porque efectivamente diciembre es un mes en el cual las familias están preocupadas en la Navidad, etcétera. No es un mes para hacer actividad política, ¿no? Bueno, y ahorita viene Halloween, que es una fiesta de disfraces y de horror, así que no es tampoco es muy político, pero no el momento más favorable quizás para adoptar ese tipo de medidas. Bien, muchas gracias a Alfredo Torres por esta entrevista y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.